Estamos de regreso en Animales Políticos, como todos los lunes, analizando la contingencia política chilena principalmente. Hoy nos acompaña un invitado que hemos perseguido hasta el cansancio para que venga aquí con nosotros a conversar. Hoy hemos logrado vencer esa resistencia en un hito histórico en este programa. Es un abogado, columnista, un conocido contertulio muy agudo en sus observaciones sobre la política chilena, Jorge Pirincho Navarrete. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Daniel. Navarrete sin S. Navarretes. Sí, sin ese. Sí. Para echar el material. Voy a empezar a decir Navarrete ahora porque cuando me dicen que no lo diga, lo digo. Hincha la U, además, muy importante. Sí. Oye, partamos por un poco lo que estamos conversando. ¿Qué te parece o qué reflexiones te motiva esta agenda de seguridad que está planteando y con harta fuerza el gobierno? Lo escuchaba con harta atención en la primera parte del programa y hay algo que no deja de llamarme la atención y que tiene que ver con todavía la falta de escrutinio de una cuestión que a mí me parece francamente sorprendente. Fíjate que el presidente José Antonio Kast fue candidato 3 veces. Las 3 veces que fue candidato, el tema de la seguridad fue su bastión fundamental. Esa es la razón por la cual además se impuso de manera superlativa en la última elección presidencial. Y no deja de sorprenderme, te insisto, el nivel de improvisación que en esta materia ha habido. Es decir, no solamente el gobierno que más tiempo tuvo, desde que sabía que iba a ser electo hasta que asumió, el presidente hasta el último minuto quería nombrar a un senador electo como ministro de Seguridad. Nombra a una mujer que muchos se preguntan o dudan de cómo llegó a ser ministra. Yo francamente ya a esta altura dudo cómo llegó a ser fiscal regional. Que sale a los 2 meses reconociendo que no sabía que tenía que tener un plan sobre esta materia. Y todo eso evidencia una cuestión que a mi juicio es bien importante, y es que en el tema de seguridad lo que se ha exacerbado es el miedo, es la subjetividad de los ciudadanos, pero nunca de verdad hubo un plan concreto sobre esto. Y que a esta altura se presente me parece una buena noticia, pero insisto, no deja de ser sorprendente que no haya un escrutinio político más severo respecto a esta cuestión. Y de lo que ahora se presenta, porque también a mí una cosa que me llama la atención también es que muchas de las cosas que se están presentando hoy día tampoco fueron las cosas que se dijeron en campaña. O sea, en campaña no se nos dijo, miren, aquí para enfrentar el tema de la seguridad es indispensable hacer una reforma constitucional que tenga todos estos puntos. Y hoy día, 5 meses después de asumir, nos dicen que sí es indispensable, por ejemplo, tener una reforma como esta. O sea, cambiaron de idea o lo estudiaron en profundidad, cosas que no habían estudiado antes, no lo sé. No, yo creo que hay una línea de continuidad, fíjate. Yo te escuchaba, Daniel, en la primera parte, especialmente sobre tus aprehensiones, que llevar esto a nivel constitucional podría significar evitar o soslayar el cuestionamiento a distintas medidas, proyectos, algunas de carácter administrativo, otras legal. Yo creo que eso es correcto. Pero a mí me parece que esto tiene continuidad con lo que se venía diciendo, insisto, por lo mismo, tiene un valor simbólico muy profundo. No hay nada más grandilocuente que la cuestión constitucional. Y aunque eso choque con el discurso conservador y particularmente republicano, lo que trata de insistir o poner sobre la mesa es la voluntad. Aquí hay una cuestión bien interesante. Cuando uno mira la instalación de Boric y la instalación de Kast, hay muchas similitudes que a nadie le gusta reconocer. La primera tiene que ver con la alta generación de expectativas que se ven defraudadas muy tempranamente. Probablemente la metáfora de los 300.000 inmigrantes lo significa bastante bien. La segunda es la inexperiencia de un elenco, de un grupo de personas que llega al Estado y que tempranamente se enfrenta a las dificultades de gobernar. En este caso, 80 seremis renunciados o expulsados, 2 ministros importantes, 5 subsecretarios, en fin. Pero hay una tercera similitud. Y es que yo creo que en ese mundo, en el del Frente Amplio, y en este mundo, el de republicano, existía la pretensión o existe la convicción de que las cosas iban a cambiar solo por el hecho de instalarse. El ejemplo más dramático en el Frente Amplio es a 5 días de haber asumido la ministra Interior saliendo a balazo de Temulcucuy, suponiendo ellos que la aproximación al tema del conflicto mapuche era distinto, más empático y diferente. Claro. En el caso de seguridad ocurre exactamente lo mismo con Kast. Es decir,
Kast siempre durante la campaña se limitó básicamente a decir que por el hecho de que ellos llegaran, las cosas iban a cambiar radicalmente. Y ni en materia económica, ni en seguridad, eso fue así. Y esa es la razón por la cual este plan tiene cosas que a mí me parece que son interesantes, pero vuelve a reiterar una voluntad que no estoy seguro si tiene el correlato más preciso en lo que son las eficiencias políticas públicas en un tema extraordinariamente complejo. Ahora, nosotros al principio, cuando estábamos elucubrando teorías sobre cómo iba a arrancar este gobierno, siempre dijimos o pensamos de que en materia de seguridad iba a haber efectismo. No sabíamos si iba a haber efectividad, porque eso depende de muchas cosas, pero al menos todos dijimos, no, efectismo va a haber. El presidente, en vez de ir a tomarse un pisco sour con los dignatarios internacionales de Cerro Castillo, va a salir de Valparaíso con la banda puesta, se va a poner un chaleco antibala y va a ir a monitorear drones al norte. Eso era como que lo que pensamos, que no ocurrió, por distintas razones. Todavía. Claro. Bueno, esta semana ocurrió un poquito más. Por eso esta semana sí tuvimos ese tipo de cosas. Por eso digo que nosotros teníamos siempre la percepción de que la partida iba a ser muy efectista en materia de seguridad, y parece que está haciéndolo ahora. Así que, como es la efectividad misma que tú dices, ¿verdad? Nunca esperamos tanto. Pero me gustaría llevarte a una pregunta quizás un poquito más de mediano plazo, porque no es de largo plazo. Tú y yo y otros en el año pasado, cuando veíamos que casi iba a ganar, dijimos, navega con cierto viento a favor. Casi en su primer año al menos se va a encontrar con un clima político que le va a ser favorable a la instalación de su agenda, y sin embargo, para esa tesis, para la tesis que pensaba que este iba a ser un buen primer año de Kast, el bencinazo parece haber alterado, una contingencia que se instaló y nadie la tenía prevista, alterado las cosas porque cambió la correlación de aprobación y desaprobación muy rápido. Y como han observado varios encuestólogos, una vez que la desaprobación pasa a la aprobación, dar la vuelta es titánico. Teniendo en cuenta la información que tenemos ahora, y teniendo en cuenta que quizás entró tarde, pero entró el gobierno con seguridad, la agenda económica ya dejó firmado ese asunto. ¿Cómo crees que se empalma, por un lado, las prioridades de los chilenos, que parece que siguen siendo seguridad y orden público, con la voluntad expresada por el gobierno en economía y orden público? O sea, ¿crees que se va a reponer este gobierno y va a ser capaz de, por primera vez, revertir esta cuestión titánica? ¿Crees que va a terminar siendo un buen año para el gobierno de Kast? Yo creo que sí. Y no por los méritos de esta administración, sino por los deméritos de quienes están en la oposición. Hay mucha perplejidad en la izquierda después de probablemente la derrota electoral más dura de los últimos 30 años. No había un ejercicio, me parece a mí, de autocrítica, de asumir qué fue lo que ocurrió, ni menos los sectores más moderados o los sectores socialdemócratas, por así llamarlo. Simplemente recordar que Carolina Toá ganó a Yanes Jara en Vitacura, Las Condes, Los Barnechea, en solo esas 3 comunas, lo cual radica el dramatismo de la falta de interpretación de tu público objetivo. No hay tampoco un ejercicio, me parece a mí, de pensar esa izquierda o esas izquierdas para lo que viene por delante. Y el principal drama, diría yo, tiene que ver con la irrelevancia total, al punto tal de que esta administración, probablemente la más ideológicamente conservadora en las últimas 3 décadas, la negociación, la transacción es una cuestión que no es parte de una obligación, sino que es simplemente una concesión. El hecho de que este proyecto, un proyecto de esta envergadura, se haya aprobado en menos de 90 días, con todas las dificultades que tuvo el gobierno, habla más del estado de la oposición que del éxito de esta administración. ¿Por qué traigo a colación esta cuestión? Porque si nos mantenemos el discurso inicial, el gobierno de emergencia aborda 2 temas que quienes somos parte de la cultura progresista sabemos que nos ha costado mucho, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Quienes incluso vemos al Estado como un instrumento de transformación social muy significativo, pareciéramos no siempre comprender que su principal labor, la primera, la más importante, la que justifica al Estado, no es otra que dar seguridad a los miembros de una comunidad política. Cuando no podemos garantizar eso, nos resulta muy difícil justificar los otros roles del Estado. Y en materia de crecimiento económico ocurre, probablemente no con ese nivel de dramatismo, pero algo relativamente similar. Nos cuesta entender,
incluso quienes tenemos una vocación más igualitarista, que para distribuir primero hay que generar. Y que no hay mejor política social que el crecimiento económico probablemente bien distribuido. Entonces el escenario es especialmente dramático para una izquierda que se da cuenta de que con bien poco, esta administración va a cumplir sus objetivos y tarde o temprano va a lograr algo que a ti te resulta muy difícil, y efectivamente me parece a mí invertir esa curva de aprobación y rechazo. Entre otras cosas, porque como tú muy bien recordabas, el episodio de los combustibles, probablemente ni siquiera el gobierno aquilató, más allá de la justificación o no de su decisión, el efecto sistémico que esto iba a generar. No es solo en términos electorales. A un mes y medio de esa decisión, cuando se le preguntaba a los ciudadanos por la perspectiva de su bienestar personal, familiar, económico, los resultados eran equivalentes al peor momento de la pandemia. Es decir, hubo un golpe anímico muy duro y muy fuerte. Y eso, me parece a mí, se va a empezar a recomponer. Y termino aquí con la segunda dificultad. Y es que, a diferencia de los temas de seguridad, cuyo indicador de éxito, KPI dirían los asesores, es básicamente subjetivo, en el tema económico es completamente al revés. En el tema económico el indicador de éxito objetivo es si tengo o no tengo pega, si puedo mandar a mis cabros al colegio el día lunes, si los puedo alimentar, si puedo salir de vacaciones, en fin. Y por lo tanto, la tarea más difícil, sabemos que queda mucho, ya la cumplieron, que fue la aprobación de este proyecto. Ya veremos qué ocurre con el Tribunal Constitucional. Y la parte más fácil o menos difícil, porque los indicadores de éxito son subjetivos, es lo que acaban de poner sobre la mesa ahora. Déjame hacer una sola... Está interesante esto porque tú mencionas 3 similitudes, a veces difíciles de reconocer, entre el arranque de Boric y el arranque de Kast, ¿cierto? Que tienen que ver con la inexperiencia, con la expectativa, y el tercer factor era que si era automático o no el cambio. Pero aquí pareciera haber una diferencia importante. La diferencia es que la generación de Boric y compañía llegaron al poder y saltaron de la calle a la moneda en 10 años, hablando de temas que dejaron de ser relevantes para los chilenos al momento de que llegaron a la moneda, ¿cierto? No sé, pues llegaron hablando de feminismo y derechos sociales y llegaron a la moneda y la gente ya quería hablar de orden público y economía. En el caso de Kast, él ha hecho campaña hablando de orden público y economía y otras cosas más que le fue sacando la sal en el camino, pero digamos con las que se concentró en campaña, pero la población también quiere seguir hablando. O sea, si es que la población hoy día quisiera hablar de feminismo y derechos sociales, Kast se encontraría en una encrucijada similar a la que vivió Boric, pero no es el caso. Es decir, sigue navegando con un viento que parece estructural a favor. Sí, completamente. Y tanto es así que no exagero tanto, pero exagero un poco si digo que este proyecto de reconstrucción era el gobierno de Kast, lo que la primera convención era el gobierno de Boric. Es decir, el aprobar o rechazar esa iniciativa iba a marcar de manera fundamental el destino del resto de la administración. Justamente como en el caso de Boric, los vientos se alteraron de manera bien significativa e impresionante, muy a poco andar, y ese proyecto, como el segundo, fueron rechazados, el hecho de que este proyecto se aprobara de manera tan rápida, más allá de los deméritos, insisto, de la oposición, es probablemente la evidencia más empírica de que los vientos siguen a favor. Consolidó en vez de cambiar el clima. Así es. Con además un agregado, ¿no? Una circunstancia que puede ser muy favorable. Lo hablábamos con Nicolás Izaguirre hace un tiempo, que nos decía el arranque económico del gobierno ha sido muy malo, no por culpa del gobierno, sino porque hay condiciones de la economía que hacían que este primer semestre fuera muy malo. Y nos decía, estas mismas condiciones hacen que la cosa va a empezar a repuntar. Nos decía, el próximo mes ya va a haber un IMASEC positivo. Ya tenemos el primer IMASEC positivo por la curva de las inversiones mineras, por una serie de hechos que no tienen que ver con la contingencia. De hecho, el proyecto de mega reforma no alteró demasiado, no hubo aceleración en la bolsa, no generó mucho movimiento en los mercados, que parecen estar mirando otras cosas. Pero sí da la impresión de que el segundo semestre va a ser menos malo que el primero y que probablemente el año 2027, no siendo un gran año económico, va a ser mejor que el 2026. Y eso probablemente le va a permitir al gobierno decir, bueno, empiezan a aparecer los brotes verdes y por lo tanto ven ustedes que la reforma que impulsamos sí está logrando mejorar poquito a poquito el estado de la economía. O sea, aunque una cosa no tenga relación con la otra, sí es probable que para la opinión pública quede registrado como que el gobierno sí logró mejorar de alguna manera índices que hasta ahora han sido muy malos. Absolutamente. Y eso va a confirmar el prejuicio.
porque es un prejuicio, me parece a mí, el hecho de que la titularidad o la expertise o el mejor desempeño en materia económica sea una cuestión privativa de la derecha. Pero eso va a ocurrir. Prejuicio que también existe y más todavía en materia de seguridad. De hecho, decía, Efectivamente. en materia de seguridad es mucho de percepciones y claro, cuando uno ve los datos del gobierno de Boric en materia de seguridad, partió muy mal y terminó bastante mejor. O sea, los homicidios tuvieron su pico el 2022, luego fueron bajando gradualmente. No estamos aún como estábamos el 2012, 2010, pero mejoraron claramente los índices. Y sin embargo, eso nunca le sirvió al gobierno para que la gente reconociera que había una mejora en materia de seguridad. Esa es una percepción, ese es un problema del discurso político de la izquierda. ¿Por qué de alguna manera necesariamente la izquierda juega en desventaja cuando hablamos de seguridad, más allá de los datos, más allá de cualquier otro elemento? Yo creo que en el caso particular de Chile, porque en otras latitudes probablemente las razones son diferentes, la experiencia de la dictadura en Chile, el tema de la represión, el uso de la fuerza socialmente organizada, como decimos los abogados, es una cuestión que miramos con mucho respeto. Y de hecho, de nuevo, lo escuchaba en la primera parte del programa, en una discusión que a mí me parece altamente interesante, pero que convendremos todos que electoralmente parece que no cala, Claro. que tiene que ver con el tema de las libertades, con el rol del Estado y con algo que tú decías que me parece que es sumamente interesante, lo voy a decir de otra manera. Detrás de este discurso de la mayor represión, de la mano dura, hay una cuestión profundamente clasista, que supone que la sociedad se divide entre la gente decente y los delincuentes. Claro, sí. Y claro, cuando esta represión es para otros, para los delincuentes, para los terroristas, bienvenido sea. Pero basta que haya un caso que esa represión o esa arbitrariedad toca a la gente como uno, cuando saltan todas las alarmas. Y eso ha pasado más de alguna vez. De hecho, es particularmente sintomático que en este proyecto del gobierno en materia de seguridad, a propósito del punto que tú hacías, Daniel, haya una liberalización para efectos de intervenir comunicaciones y no hay una palabra respecto al secreto bancario. Es decir, Sí, ¿por qué? estamos- Porque suponemos que la gente, Ahí está la gente como uno, po. es decir, No. no está metida en esto. Y incluso con evidencia, como lo que ocurrió en el Banco Santander, todavía hay una cantidad de dirigentes oficialistas que sostienen que tiene que ver el tema de las cuentas bancarias con el crimen organizado. Si los terroristas, los narcotraficantes, los que se dedican a este tipo de actividades, no meten No puede su estar en el mismo plata al banco que yo. Exacto. No puede estar. Y eso probablemente es de todos los puntos que ha levantado la oposición, el único que cala en algo en la opinión pública, me parece. Sí, y no lo suficiente, te diría yo, porque me parece a mí, de nuevo, que producto del fracaso de la política, de las políticas públicas, que lleva a niveles de frustración, de rabia y de enervación a un grupo importante de la población, al punto tal de estar dispuesto a renunciar a significativas libertades personales de su familia y su entorno, es que este tipo de argumento probablemente va a estar todavía en un nivel más teórico, en una discusión probablemente más de la BC1, Sí. pero que no le cala nada a quien no puede salir de su casa o sus niños porque su barrio está tomado por el narcotráfico. Y ahí probablemente los que tienen ese contacto más directo son precisamente los alcaldes, incluyendo los de oposición, que tienen esa percepción clara de lo que pide la gente y que ha habido muchos alcaldes de oposición pidiendo presencia militar en las calles. Así es. Y este proyecto... Bogdanovich para partir. Para partir. Y este proyecto lo concede de alguna manera. O sea, crea este estado de excepción que permitiría presencia militar colaborando con las fuerzas policiales en las calles. Lo cual también ha sido algo pedido y exigido y que ha sido foco de tensión, o había sido foco de tensión entre el gobierno y sus partidarios. Recuerda que los republicanos habían insistido mucho, ¿por qué no hay militares en las calles? Y el presidente Kast decía, bueno, es que hay que generar las normas que permitan que eso se haga de manera ordenada. Entonces también hay un punto en el cual uno diría, no solamente la opinión pública va a estar a favor, gran parte de la oposición también debería estar a favor, y yo no sé si va a haber la discusión para realmente tener las normas que permitan asegurar que esa presencia, por ejemplo, esa presencia militar, sea efectivamente con normas del uso de la fuerza claras, sea con reglas acotadas sobre cómo hacerlo, porque en todas las discusiones legislativas sobre seguridad no hemos visto eso. Hemos visto que se terminan aprobando las cosas y después nos damos cuenta de que aprobamos una ley que permite que, por ejemplo, lo que ocurrió con Gustavo Gatica no sea delito. O sea, me parece que tengo poca fe en que esa discusión en el Congreso pueda darnos normas de uso de la fuerza que sean efectivas, que las necesitamos para combatir el crimen, pero que sean bien pensadas
de modo que realmente cumplan su función y no sean no sean pasto de arbitrariedades, no sean pasto de impunidad para las acciones que se cometen. Yo estoy igualmente pesimista, te diría yo, porque aquí lo que ha ocurrido, sobre todo en materia de seguridad, y esto no solamente es un patrimonio del oficialismo, sino que también en la oposición, hemos confundido voluntad con voluntarismo. Hemos confundido, me parece a mí, persistencia con porfía y sobre todo hemos confundido, lo cual es gravísimo, popularidad con populismo. No hay ninguna evidencia, incluso después de casi 5 años con estados de excepción en el sur, de que la presencia militar haya sido significativa para efectos de algún tipo de cambio de conducta en los conflictos que ahí se producían. Cuando uno mira incluso los menores niveles de conflictividad, hay otro tipo de cosas que son mucho más precisas, como por ejemplo el tema del robo de la madera, ley de incendios y otros. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo es que la oposición no va a poder contrarrestar, no va a poder controvertir, no va a poder problematizar algo relativamente obvio. Y es que, de nuevo, el carácter simbólico de tener a las Fuerzas Armadas en un territorio cumple una función política discursiva muy importante, especialmente cuando los índices de satisfacción, insisto, son subjetivos. Pero no hay nada que explique que esa presencia en términos objetivos cumple una función real. Incluso al revés, los riesgos de lo que eso puede significar son infinitamente mayores a los beneficios. Partiendo por el riesgo de corrupción en las Fuerzas Armadas, si tú las metes a combatir al narco, que es lo que ha pasado en México, ha pasado en muchas Colombia partes. y en muchos lugares en América Latina. Entonces la pregunta es, ¿quién va a tener el coraje y la visión para mirar más allá del metro cuadrado que tiene delante de las rodillas, especialmente cuando la ola es de esa magnitud? Sí, Nadie. Nada. Estaba pensando que también el telón de fondo de esta conversación es lo mal que ha envejecido el estallido y que las conversaciones que teníamos en ese entonces vuelven a cada rato a partir de estos casos, ¿cierto? Crespo versus Gatica, ¿cierto? O hablo de la senadora Fabiola Campillay, que volvió al ruedo en este atisbo de conato con Camila Flores, si no me equivoco. Ya no solamente es el tren de Aragua, y es la criminalización del inmigrante, sino que el octubrismo como construcción semántica también le permitió a un mundo de derecha identificar un adversario tanto ideológico como criminal. O sea, están ambas cosas reunidas. Así que creo que en la medida que el estallido social sigue teniendo un mal lejos, sigue envejeciendo mal, también contribuye a fortalecer esta idea de que hay que apretar la represión. Ahora, la pregunta que quería poner sobre la mesa a propósito de como ese meme Homero, di lo tuyo, la gente se ríe cuando digo clivaje porque lo repito una y otra vez, pero me parece interesante. ¿Por qué? Porque los gobiernos, decía, una vez tuve profesora Carlos Uneus, decía que lo primero que le había dicho Helmut Kohl cuando fue a presentar sus credenciales diplomáticas como embajador en Alemania era: ¿y quién viene después de Elwin? Uneus fue embajador de Elwin en Alemania, entiendo. Entonces, lo primero que le preguntó Helmut Kohl cuando llegó a presentar sus credenciales fue: ¿y el tema de la sucesión? ¿Está arreglado o no? Porque es lo más importante. O sea, si alguien te va a juzgar bien o mal, va a depender si le pasaste o no la banda. No estoy diciendo que esto sea cierto o no, pero es interesante esa preocupación que articulaba a Kohl. Cuestión que en Chile no ocurre desde... Se quedó como 14 años, así que... Se preocupó él hizo un ejercicio autopoyético. Y como lo hemos dicho hasta el cansancio, en Chile eso no ocurre desde Lagos Bachelet, ¿cierto? Desde que Lagos le pasó a la banda Bachelet, de adelante no ha habido continuidad en la transición. Por el contrario, de hecho, las opciones que van reemplazando a las otras parecen ser más distintas a la anterior. Y cuando uno piensa en cómo Kast ha construido su proyecto, uno ve, no quiero hacer el símil con el caso de Marco u otro, pero uno ve una cuestión bien personalista. Es cierto, armó un partido. O el caso de Parisi, ¿cierto? Armaron partidos. Trataron de institucionalizarse más allá de ser solamente ellos. Pero uno no ve un ecosistema, uno no ve un elenco como se existió con los coroneles de la UDI en un momento, donde no era tan obvio quién venía después de Guzmán. Podía haber sido cualquiera dependiendo de la contingencia, lo que pasaba. Lavín no estaba originalmente en el libreto. O el caso de RN, donde podría haber sido Piñera, podría haber sido Alamán, podría haber sido Evelyn. El caso de Kast era Kast
y era Kast. No hay una línea de sucesión, no hay delfín. Entonces, por eso parece interesante este ejercicio de continuidad que supuestamente es una de las métricas del éxito si es que efectivamente lo hiciste bien en lo que prometiste, porque sería economía y orden público. Kast juega con viento a favor, lo hemos dicho varias veces en este espacio, además no tiene elecciones de medio mandato, lo que significa que la gente va a decir me gustó o no me gustó esto hacia el final, cuando ya eventualmente los frutos estén, pero ¿para quién? ¿Para qué? ¿Para qué proyecto? Y ahí podemos discutir si esto es ultraderecha o es la UDI de los 90 o es Guzmán, pero también ¿para quién? Es que ¿Cómo lo ves tú? ¿Este proyecto se agota en CAS? ¿Ves tú que ahí hay puede haber más densidad? no, voy a decir algunas cosas más controvertidas, pero yo creo que esto al presidente José Antonio Kast le interesa un carajo. Nunca le ha gustado la política en el sentido más profundo al cual hacemos referencia. Nunca, incluso cuando fue militante de la UDI, fue parte de un proyecto colectivo. Él además siente que es presidente de Chile sin deberle nada a nadie. Y esa es la forma y la manera en que ha tratado a sus propios aliados. Si uno mira su gabinete, esto no son los halcones y las palomas, como más de alguien alguna ha graficado. Esto es su grupo leal de amigos y 2 o 3 personas con algo de trayectoria. Y por lo tanto, si hay algo que no está en la cabeza de José Antonio Kast, es proyectar esto en términos políticos, ni siquiera en términos personales. Hay una segunda cuestión que creo que es relevante. No solamente en Chile, en América Latina solo hay 2 países que en los últimos 25 años, solamente 2 países que se han reelegido en su color político. Y por lo tanto la tendencia para la región y para el país que eso no va a ocurrir. El que gana pierde. Y por lo tanto no es bajo ninguna condición un requisito de éxito para un gobierno el que te sucedas políticamente. Yeah. ¿Cuál es el requisito de éxito? Y ahí yo creo que tenemos que mirar con cuidado. El hacer una transformación tal que se haga irreversible por mucho tiempo. Es decir, el discurso es generar un punto de inflexión que venga quien venga. Esto tiene que ver mucho con la cuestión autoritaria. Que venga quien venga, ese cambio de curso tenga una inercia suficiente que sea difícil de resistir. Bueno, hay una frase de Jaime Guzmán que es casi textual. Bueno, que lo que tenía que hacer la Constitución es asegurar que quien gobierne tenga que gobernar de acuerdo a los parámetros que nosotros dejamos definidos. O sea, Margaret Thatcher dice que su principal éxito es Tony Blair. Claro, o sea, porque claro, tuvo que llevar al laborismo al espacio cultural y político que definieron los conservadores en su época. Jaime Guzmán lo decía con motivo de las leyes de amarre de la dictadura y Quirós lo dice en su forma con la invariabilidad. Claro. Y cuando uno mira qué es realmente lo que están pensando, si es que es tan sofisticado, en pasar en la historia de Chile porque lograron generar un punto de inflexión que cambió el rumbo del país por décadas, independiente quien gobernara. Está bueno, sí. Y en ese sentido es cuando uno no logra advertir, ni siquiera en Kast, cuál es su sello. Si uno mira, a propósito de la referencia histórica que hacía Cristóbal, si uno mira a los presidentes, cada uno de ellos tenía una marca, un mote o un meme, para ponerlo en términos más pop. Es decir, Elwin era hombre justo y bueno. Frey era el modernizador silencioso. Lago era el severo estadista. Bachelet era la madre protectora. Piñera era el administrador empresario y Boric era el joven revolucionario. ¿Qué es Kast? No quiero parecer especialmente crítico, pero es mucho más modesto que eso. Kast es el vecino, es el sentido común. Es el párroco, sí. Es la persona que interpreta de manera no muy sofisticada, sin ninguna pretensión de serlo, que la política básicamente consiste en leer bien los dolores de los ciudadanos y en resolverlos, cualquiera sean los instrumentos que tengamos que desplegar para aquello. Ahora, eso estoy parcialmente de acuerdo porque eso también daría cuenta de una personalidad más pragmática, ¿no? De alguien que dijera, bueno, yo me hago cargo más o menos de cuáles son los problemas y les doy el curso más fácil, más efectivo de solución. Pero Kast también tiene una impronta ideológica bastante inconmovible, ¿no? Él es una persona que me parece que cree que ciertas cosas son buenas y ciertas cosas son malas, que ha creído lo mismo toda su vida. O sea, no es alguien que se haya dejado conmover mucho por lo que le ha pasado en su vida. Piensa más o menos lo mismo que ha pensado siempre. Ha vivido toda su vida básicamente en el mismo lugar, con las mismas personas. Reconoce a los mismos líderes intelectuales que reconocía cuando era joven.
Es una persona que tampoco, esto es bien interesante, no tiene ningún afán, yo diría, de mundo más global. Más allá de que por razones tácticas obviamente tiene referentes globales, pero no es alguien que quiera irse a vivir afuera o que haya vivido afuera o que tenga referentes. Tiene una mirada de mundo mucho más, diría yo, circunscrita a ciertos aspectos muy específicos y bien ideológicos, me parece. O Sin sea, duda. no es una persona pragmática. O sí. Es decir, es tan cierto lo que dices. Es una persona de profundas convicciones, probablemente inconmovible, que no ha cambiado un ápice su trayectoria personal, política y sobre todo cultural. Y sin embargo, es tan práctico que siendo eso tan significativo y relevante, lo dejó completamente de lado con el objetivo de ganar y ahora lo ha dejado completamente de lado con el objetivo de gobernar. A alguien de nosotros le cabe duda de que en el seno de su almohada, con o sin pía al lado, el proyecto de Escucha mi corazón no le hace sentido a José Antonio Caz. Le encanta. Por supuesto. Le encanta. Ahora, alguien de nosotros tiene una duda, yo no la tengo, que es tan pragmático, que incluso entiendo, lo repitió hoy día en la mañana, que bajo ningún aspecto su gobierno Lo va a patrocinar. se va a distraer de la Sí. cuestión fundamental. Entonces, es justamente la fortaleza de todo lo que tú describes, que haya sido capaz de dejarla de lado para ganar y para gobernar, lo que muestra que tiene un sentido práctico brutal. Tiene una autodisciplina muy importante. O Una autodisciplina. muy si tú importante que quieres le permite hacer eso. Y uno se pregunta, perdón, solamente porque me parece muy interesante el punto. Y uno se pregunta entonces, ¿qué es lo que realmente es importante para él? Porque cuando tú dices, su gobierno pretende y tal vez logre dejar una marca muy relevante, por ejemplo, en materia económica está claro, ¿no? Que lo está logrando con temas como la invariabilidad, por ejemplo, o la rebaja de impuestos. Y ojo, perdona, Sí. Daniel, yo ojo en lo que viene después. El tema del empleo. Ese empleo, mercado financiero, Mercado financiero. reforma del estatuto administrativo. Es decir, yo no miraría en menos o supondría que habiendo aprobado el proyecto de reconstrucción la tarea está terminada. Ellos, más bien esto es el punto inicial. Reducción o limitación del Estado. O sea, hay un punto en que claramente están tratando de dejar una marca. En seguridad, lo mismo. Los temas, digamos, culturales, valóricos, de libertades individuales como aborto y otros, ¿es que son menos importantes para él? ¿O él sencillamente hace la renuncia de decir, esto está fuera de mis posibilidades, avanzar en ese punto hoy día en Chile? Más que las posibilidades, está fuera de lo que me hizo ganar y lo que me puede llevar a gobernar. Cristóbal hablaba de los vientos. En materia económica, en materia de seguridad, como incluso podremos después ver quizá en temas de empleo o en temas de salud, lo van a acompañar esos vientos. Sin embargo, él es lo suficientemente talentoso, creo yo, él y su entorno, para entender que estos otros temas, mal llamados temas valóricos o que tocan la agenda cultural, son absolutamente contrarios los vientos. E incluso en momentos donde la República se aprieta, donde la cosa está difícil, hay conquistas que siguen siendo sumamente significativas. Cada vez que el presidente, él o alguno de sus cercanos, ha tratado de rodear estas cuestiones, aunque sea lateralmente, el cachuchazo es inmediato. Y por lo tanto, quizás, estoy lucubrando, una vez que sientan que se terminó la pega, que hicieron la transformación fundamental, y ahora que esto ya no es un obstáculo y un peligro, quizás hay espacio para esto otro. Como lo hizo el gobierno anterior, que en los últimos 3 meses presentó todos los proyectos que eran tan caros a su corazón para decir, nosotros lo dejamos presentado. Efectivamente. Sabiendo que ya no lo iban a aprobar. Y que la historia no me juzgue como un traidor a mis creencias y a la iglesia que yo profeso. Exacto. O terminar por delimitar el perímetro de batalla cultural en otro lado. Así que no tenga que ver con el poto, sino que tenga que ver básicamente con una especie de ética o virtud para participar del mercado. Levantarse temprano, hacer la pega, porque en ese tipo de cuestiones sí también navega con viento a favor, según las mediciones como más estructurales tipo CEP. El valor del orden, de la El valor, disciplina. claro, como lo que Quirós ha tratado de rebautizar como la verdadera batalla cultural del gobierno, o sea, la que no tiene que ver con la autodeterminación individual en la cama, sino que la que tiene que ver con
levantémonos temprano, paguemos lo que debemos, ¿cierto? No nos saltemos como tratar de generar una especie como de ética del trabajo, si lo podríamos llamar de alguna manera. Algo parecido a lo que Pablo Ortúzar trataba de mezclar catolicismo y capitalismo. Quizás por ahí se va esa batalla cultural. Pero quiero volver a la cuestión del clivaje porque escribió David Altman, un cientista político reconocido en la academia local, esta idea de que el 4 de septiembre del 2022 había reordenado la forma como se divide tectónicamente la política chilena, que así como el 88 nos dejó durante 25 años el clivaje democrático autoritario, ¿cierto? Y los que estuvieron por el no, básicamente ganaron 25 años por haber estado con el no, que era mayoría social y política, los del sí eran minoría. Por eso Piñera tuvo que apelar a los del no, diciéndole que era la continuidad natural de lo que venía. En cambio, dice Altman y otros, lo que pasó el 2022 tiene características profundas. El presidente Kast, nadie le compró lo del gobierno de unidad, pero sí esta idea como de reconstruir el arco del rechazo, por algo está ahí Campos, Rincón y otros. ¿Tú crees que esa reconstrucción del arco del rechazo tiene sostenibilidad en el tiempo? Y si la tiene, ¿podría darle algo así como una mayoría social y política? ¿O crees que esta cuestión en verdad es mucho más contingente, puede cambiar? ¿Cómo lo ves? A propósito de la erupción de un Parisi, o sea, no sé. Yo más bien soy de la segunda tesis, tengo un gran respeto por Altman, pero tiendo a alejarme de las explicaciones muy sofisticadas, especialmente en política. La realidad siempre es bastante más cruel, más miserable y más modesta de lo que a ratos uno quisiera. Y creo que lo que ocurrió en septiembre con motivo del rechazo a la primera convención se explica básicamente por la farra de la propia izquierda y del sector al cual culturalmente pertenezco. Que pese a que durante décadas esta fue su pretensión principal, nos sumimos todos en una cierta borrachera que nos llevó a defender y a llevar algo que creo que hoy día, mirado con algo de distancia, es inevitable no darse cuenta de cómo eso generó altísimos niveles de aprehensión, de miedo, de temor en un conjunto de ciudadanos que tradicionalmente veían estas ideas con gran simpatía. Pero por lo mismo me parece una cuestión más de carácter puntual y que por lo tanto cuando el tiempo vaya curando cierta herida, la fortaleza de esa división se va a ir diluyendo. Mira, José Antonio Kast ganó la primera vuelta electoral después de 1 año y medio después del estallido social. 1 año y medio después del estallido social. Y después, claro, pierde la segunda vuelta con Boric. Ya ahí estaba germinando una cierta preocupación, una cierta molestia, una cierta ansiedad que se alejaba completamente de lo que me parece a mí hay detrás del estallido social. Esta mala lectura, este mal lejos del estallido social también va a ser una cuestión más o menos temporal. Y así como nos emborrachamos algunos en la primera etapa y hoy día hay muchos emborrachados en ese análisis de carácter más táctico, con distancia, me parece a mí esas cosas se van a ir equilibrando. Y en el caso París, y con esto termino, también más lejos de esta mirada, qué es lo que representa, la cosa más aspiracional, en fin. París es la expresión de la rabia, de la molestia, de cómo muchos ciudadanos sienten que la política lo defraudó una y otra vez y por lo tanto puede ser él o va a ser otro, mientras la política siga fracasando, la política tradicional, digo, en su función más fundamental y elemental, que no es otra que representar los intereses de los ciudadanos de manera más o menos equitativa y proveer de soluciones que puedan mejorar la situación de personas que viven una situación objetivamente injusta, mientras la política siga fracasando en eso. Los populismos más o menos moderados van a estar a la vuelta del día y por lo tanto no creo que haya una composición sociológico, cultural, política detrás del voto de Parisi, sino que es básicamente eso. De hecho, cuando nos preguntamos o nos decimos no lo oímos ver, bueno, es más o menos obvio, es decir, la gente enrabiada no contesta encuestas porque no votaba, entre otras cosas. Y ahora está por verse si que efectivamente este gobierno o
la clase política es capaz de reencauzar las cosas y evitar que la tentación del populismo se transforme en una realidad. Ahí, en ese sentido, hemos visto en los últimos días varias encuestas y varios estudios que muestran que el nivel de pesimismo de los chilenos está en sus niveles más altos, incluso en niveles más altos que en la pandemia, que en el estallido. Cuando Cadem pregunta, por ejemplo, una pregunta súper amplia, ¿no? ¿Usted está optimista o pesimista con respecto al futuro de Chile? Los niveles de pesimismo son los más altos que han medido en 11 años que hacen la encuesta, 58%. Y otras encuestas muestran algo parecido. ¿Tú lo ves como algo más circunstancial, de una cierta desilusión con lo que ha pasado con este cambio de gobierno? ¿O crees que es algo más profundo, esta sensación como generalizada, ya no solo de rabia, sino que de pesimismo, de que parece que no fuéramos para ninguna parte como país? Es una difícil pregunta, más bien es una difícil respuesta. Y porque quiero enlazarlo con una cuestión de carácter más estructural. Una de las cosas que a mí me impresiona y que se vienen consolidando hoy día, ahora hay un estudio de la OECD, pero probablemente el PNUD a propósito de Auditoría para la Democracia fue ahondando mucho en esto, sobre la radical caída de la confianza de los ciudadanos. Confianza no solamente en la dimensión institucional y política, en el mercado, en sus principales agentes, en la confianza interpersonal. Chile, comparado con sus propios números, es probablemente de los países que más ha caído en América Latina y de una manera bien brutal en los últimos 10 años. Y es difícil explicar qué es lo que hay detrás de eso, pero cuando el pesimismo tiene, entre otras cosas, una raíz en la sensación de que nada va a cambiar, en que nada de lo que hagamos va a hacer las cosas distinto. Eso está ligado también con la crisis de la política y con este desprecio, diría yo, que tienen los ciudadanos hacia las instituciones y especialmente hacia los políticos. Son más mirados como una suerte de club, más preocupados de sus privilegios y prebendas que de servir a Chile. Es decir, la sensación de que no hay nada que hagamos que las cosas vayan a cambiar. Esto es bien brutal, porque si hay algo que está detrás de esta mañana palabra, no clivaje, pero progresismo, es justamente que las sociedades no son realidades naturales, que la miseria, la pobreza y la injusticia no es un destino ineludible. Bueno, pareciera la sensación de que hay mucha gente que empieza a creer, a lo menos en sus actos y en sus palabras, algo como eso. Yo siempre traigo a colación una metáfora que creo que lo ejemplifica sumamente bien. Cuando uno enfrenta una luz verde, ¿por qué pasa? No pasa porque haga el ejercicio racional de quien está enfrente de una luz roja y si se pasa una roja, un carabinero le puede sacar un parte. Uno pasa porque hay un pacto básico, civilizatorio, en el cual incluso uno entrega la seguridad de sus seres queridos. Ese pacto dice, luz verde se pasa, luz roja se para. Cuando eso se pierde socialmente, es muy difícil construir algo. Y yo creo que lo que a nosotros nos ha pasado es que hemos perdido profundamente la confianza en lo que somos y en lo que podríamos hacer. E insisto, y no solo en una dimensión política institucional, en una dimensión social y cultural. Y eso me parece que es gravísimo porque no va a resultar muy difícil salir de ahí. Hay un actor que fue muy importante en la política chilena, que es la democracia cristiana, que ocupaba una especie de rol de tercera vía en lo que en su momento fue el capitalismo salvaje y el marxismo ateo, y que proponía una solución intermedia, que vivió tiempos de gloria en su adolescencia, juventud, llegó al poder con Eduardo Frei Montalva. Después, en una etapa más madura, gobernó 2 veces y más, si que consideramos los gobiernos de la Concertación, ¿cierto? Pero 2 veces con presidente, con un Elwin que ya miraba esta sociedad moderna con algo de incomodidad, diciendo yo nunca he pisado un mall, el mercado es cruel, ¿cierto? Esta DC que le costaba poder compatibilizar el diagnóstico de su origen con este mundo que entre todos contribuimos a crear. Y con el tiempo en Chile ya hemos visto como el encorvamiento generacional de su electorado, la pérdida de como atracción cultural de su discurso y otra serie de fenómenos han hecho que se haya prácticamente jibarizado. Y hoy día no juega ningún rol relativamente relevante, prácticamente creo que tiene un diputado en toda la región metropolitana y sus principales figuras en
entre las cuales pienso en Orrego, pienso en Claudio Castro, por personal, ya ni siquiera son DC. Tú también renunciaste a ese partido hace un tiempo atrás, pero en algún minuto fuiste mitocondrialmente DC, no sé si por comunitarista, por social cristiano, por alguna de las coordenadas que te unían a ese mundo, más allá de la cuestión, digamos, como familiar o tribal. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde nos ubicamos hoy día? Yo sé que los partidos mueren de jóvenes y no de viejos. Es raro que un partido diga, creo que la sociedad chilena ya no nos necesita, cerremos la puerta. Pero ¿qué rol juega hoy día el ADC ahí? Ninguno, me parece a mí. Y por varias razones. Tú esbozaste la primera con mucha claridad. La ADC es un partido que es hija de otro tiempo, de un momento donde la Guerra Fría dividía el mundo entre capitalistas y socialistas planificadores. De hecho, la falange justamente significa eso, la flecha que atraviesa estas dos barras. Quien más bellamente lo dijo fue Radomiro en el tercer congreso ideológico, allá por el año 57, que decía: somos quienes luchan simultáneamente por el pan y la esperanza, somos la síntesis entre la justicia y la libertad. Ese mundo se acabó, y eso que era un activo se transformó en una cuestión común, en un default. Sí, Es decir, es salvo algún par de miserables hoy día en el planeta, más de un par desgraciadamente, consideran que la libertad es incompatible con la justicia social. Eso hoy día no está en el discurso ni siquiera de los más conservadores. Y por lo tanto, la vuelta a la democracia le dio un aire a la ADC adicional que ya no tenía a esa época y que llevó al gobierno de transición de Elwin y después al de Frey. Y desde el año 90 la ADC ha perdido más de 1 millón de votos. Y no me parece para nada dramático. Es decir, el ciclo de la vida. y es el ciclo de los partidos, y creo que, y esto vale para los concertacionistas, yo uno de tomo y lomo, vale también para interpretar de manera menos severa tu pasado y dar esa muerte como parte de cierre un ciclo. Churchill, la figura más importante en la política británica, probablemente uno de los políticos más queridos, más reconocidos, después de 4 veces primer ministro, pierde una elección con los laboristas. Significa que los británicos o los ingleses consideraban que Churchill era un mal político, que su legado no era el que corresponde. No, probablemente el fenómeno posguerra llevó a que Ya fue. las tareas eran otras y los momentos eran distintos. A mí me parece que ha ocurrido más o menos exactamente lo mismo. Y si a eso le agregamos que el fetiche del centro político, si entendemos esto como un punto que equidista entre la izquierda y la derecha, no existe. Y no existe ni siquiera en términos culturales. Cuando uno mira las encuestas hoy día, sumado a los fenómenos de mayor polarización, donde la moderación, la tranquilidad, la falta de estridencia no tracciona electoralmente nada, ese tipo de manifestaciones políticas y culturales están destinadas a morir. ¿Y te parece que hoy existe algo como un centro, como el Partido de la Gente? ¿Es algún tipo de centro, no sé, un centro excéntrico, un centro como que sí articula ese discurso, ¿no? Esta famosa frase de París, que no somos ni fachos ni comunachos? Bueno, es también una forma tal vez menos sofisticada, menos poética que la de Radomiro Tomic, por cierto, de decir, no somos ninguno de los extremos. Nuestro valor precisamente es que no estamos enarbolados con ninguno de estos extremos que se consideran perjudiciales. ¿Hay algo similar en cómo se tratan de plantear? Sí, Daniel, lo hay, pero me parece que en un sentido distinto. Paradojalmente lo hay como lo enarbolaba el gremialismo hace 20 años atrás, más bien como la ausencia de política. Es decir, siempre se ha dicho que los populismos son proveer de soluciones sencillas a problemas complejos. El populismo, me parece a mí, bueno, y Cristóbal lo sabe muy bien, se aprovecha de esta idea o de esta imagen de que los ciudadanos somos una suerte de seres de luz, víctimas de una manga de ladrones, sinvergüenza, que son quienes está en la clase política. Y por lo tanto, en esa definición del PDG, como, y esto no tiene nada nuevo, como en la del gremialismo en su minuto, como en la de Frafra, los primeros años de transición, es negar a la política, como lo fue incluso en algún minuto Lavín con el slogan los problemas reales de la gente. Es decir,
aprovechan el desprecio, la molestia y la legítima sensación de los ciudadanos de que la política les ha fallado. Y por lo tanto yo no pertenezco a ese mundo, no soy parte de esa casta. Y reflejo esa casta como facho y comunacho. Pero no hay una definición equidistante de las políticas públicas o de lo que creen. Claro. Intermedia entre los fachos y comunachos, eso no existe. Y la mejor prueba es lo que pasó en este proyecto de reconstrucción, que el PDG, en vez de decir, bueno, miren, tenemos este proyecto alternativo, lo que dicen es básicamente, esto da lo mismo todo, no le creemos a nadie, pero le conseguimos unas luquitas para usted. Efectivamente. Y ese es nuestro aporte. Ahora, y dicho eso, es todavía más dramático en la clase política tradicional, porque las luquitas no las consiguen para usted el elector. Es decir, este proyecto, y como todos otros, nos vamos a descubrir ahora el hilo negro, en un espacio sumamente fragmentado, donde cada senador y cada diputado es una pyme en sí mismo, y hay ausencia de un proyecto colectivo, la capacidad de alterar esa voluntad, de comprarla, para decirlo literalmente, está a la vuelta del camino. Claro. Jorge Navarrete, ha sido un placer estar contigo hoy en Animales Políticos. El mío, muchas gracias por la invitación, me entretuve mucho. Nosotros también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo lunes en otro capítulo de Animales Políticos. Animales Políticos fue presentado por Uber y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.